Acompáñenme a conocer la Fábrica de Artes y Oficios de Milpalta. La Fábrica de Artes y Oficios, por sus siglas conocido como FARO, ubicado en Milpalta, es un modelo de intervención en la comunidad que busca garantizar el acceso y ejercicio de los derechos culturales. Es una opción para el desarrollo humano que permite a las comunidades de la región suroriente de la Ciudad de México disminuir la marginación de servicios culturales, así como fortalecer el tejido social, principalmente de los 12 pueblos originarios que conforman la delegación Milpalta. Inaugurado el 22 de septiembre de 2006 y ubicado en la planta alta de una casa de cultura de 600 metros cuadrados, surge a partir del respeto de la cultura de los pueblos originarios, de la comunidad y de la búsqueda de un mayor desarrollo humano donde las personas revaloren su identidad. Su objetivo es garantizar el acceso a la cultura, el arte y a los oficios a través de una nutrida oferta de talleres y actividades que reducen la marginación en cuanto a cultura se refiere. Se ha caracterizado por tejer lazos comunitarios a través de la colaboración con los habitantes para fortalecer fiestas tradicionales de la región bajo el criterio de descentralizar bienes y servicios culturales. Han rendido muchos frutos en cuestión de colectivos artísticos, en cuestión de microempresas, ¿no? Entonces ha sido un proyecto muy exitoso que, bueno, en el caso de Milpalta, 10 años de su instauración, podemos celebrar que es un modelo de reconocimiento internacional y, bueno, principalmente un modelo de intervención comunitaria que está reconocida y avalada por su comunidad, por sus asistentes, por el medio artístico, por las instituciones que jugamos, o más bien por las que tenemos alianzas culturales. Promoviendo la participación, la equidad de género, los derechos humanos, los derechos de los niños y niñas, la multiculturalidad, lo plural y la diversidad cultural y sexual. Su oferta se distribuye en 18 talleres para jóvenes y adultos, 10 talleres infantiles y 8 talleres de iniciación en artes, en 6 de los 12 pueblos de esta demarcación. Algunos de ellos son globos de cantoya, talla en madera y ebanistería, cerámica, papalotes, bordado en tela, grabado y serigrafía, danza afrocubana, percusiones, entre otras. 5, 4, 3, 2... Dentro de las múltiples actividades que ofrece el Faro se encuentra el taller de teatro en el que los niños aprenden a expresarse verbal y corporalmente, al mismo tiempo que aprenden a trabajar en equipo y obtienen seguridad en ellos mismos. Está equipado con un aula digital, un módulo interactivo de comunicación, una audioteca y una sala de fotografía. Un lugar que abre sus puertas a todo aquel que quiera acercarse, pero además es un faro que literalmente enciende en las montañas y se acerca a las comunidades involucrándolas en el arte, la cultura y los oficios. Es el Faro Milpalta, yo los veo en la próxima.